Buenos días. Good morning. Qué bonito noticiero, me gustó mucho. I liked that news broadcast. That was pretty cool. Como pueden ver, estamos tratando de hacer lo mejor posible en este momento y así tenemos que hacer todas las familias también en este tiempo. We're trying to do the best we can during these days, and that's what all the families, all of you need to do as well. Creo que la mayoría de nosotros hemos jugado un juego de tira y afloje en diferentes campamentos y en actividades. I'm sure we've probably all played the game of tug of war when we've been at camp and picnics and different activities. Y es un deporte de dos equipos, una prueba de fuerza entre ellos. It takes two teams, they compete to see which one is the strongest. El origen de este juego no es muy claro. Hay información de que vienen desde Grecia, Camboya, India, China, Egipto, hasta 800 años antes de Cristo. We don't really know where this game came from. There seem to be traces of it in ancient Greece, Cambodia, India, China, Egypt, 800 years before Christ. Y se juega a nivel profesional, por ejemplo, equipos de 8 personas con un máximo de 600 kilos por cada equipo. It's even played professionally. There are 8 people on a team and they can't weigh altogether more than 600 kilograms. Inclusive durante un tiempo se jugó en las Olimpiadas de verano. In fact, it was an Olympic game for a while, in the Summer Olympics. Y aquí tengo un pequeño video de una competencia de 1918. Here's a video from 1918. Y eso es en las Olimpiadas, el equipo de Suecia y el equipo de Gran Bretaña haciendo guerra de tira y afloje. This is tug of war between Sweden and the United Kingdom. Y hay variaciones, hay algunos que ponen una fosa o un barrial cerca del centro. There are different variations. Some place a pit or a mud pit right in the middle of the rope. Entonces, en cuanto el primero pega en la fosa o pega en el barrial, pues va perdiendo fuerza y entonces se hace más rápido la victoria del otro equipo. So the first one that steps into the pit or into the mud loses strength, and so this gives an advantage to the other team. Hay táctica, no es solo pura fuerza, también hay un impulsor, una persona que está buscando darle ritmo al grupo. There are strategies. It's not just strength. There's the impulse person, the pusher who sets the pace for the rest of the group. Y pongo este tira y afloja porque muchas veces en la vida necesitamos tener un balance entre dos áreas, una tensión entre dos áreas. And we're looking at this tug of war because it speaks to us of a balance of two different sources of strength going in two different directions. Y muchas veces en la vida y en el cristianismo necesitamos mantener esa tensión entre dos puntos de vista. And this happens in the Christian life. We all often find ourselves needing to find a balance between two different sources of tension. Por ejemplo, a veces se habla de la doctrina del calvinismo y el armenianismo. Y algunos piensan que eres salvo, siempre salvo, y otros piensan que tienes que cuidar tu salvación. For example, it happens in doctrine, Calvinism versus Arminianism. Some say once saved, always saved. Others say you need to protect your salvation. Y esa tensión existe, y yo lo que pienso es una sabiduría es mantener esa tensión y no tratar de irse de un lado o del otro. This tension is real, it exists, and I think wisdom would tell us to maintain that tension, not to go too far in one direction or the other. Con la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y la respuesta del mundo, también hay una tensión, un balance. Even in this pandemic that the whole world is going through right now, we see that give and take. We see a tug of war in different directions from different governments. Hay un economista que escribe en La Nación y él dice, lo que nos dice el gobierno es que lo económico es muy secundario con respecto a la salud. There's a columnist, an economist who writes for the newspaper La Nación, who says what the government is telling us is that economic considerations take second place after respect for human health. Y entonces hay una tensión entre los que quieren liberar la economía y los que quieren proteger a las personas. So there's this tension between those who want to free up the economy and those who want to protect people. Y hay sabiduría no en un extremo, ni tampoco en el punto exactamente en el medio, es un espectro. And wisdom lies not on one end or on the other. There's always a balance, a point in the middle to respect.
Entonces algunos de los que van a escucharme hoy van a estar frustrados porque Paul no les va a dar una respuesta. Sino que va a estar hablando, ¿verdad? Unos extremos que hay que balancear. between which we need to strike a balance. Y hay una cosmovisión bíblica que va a informar nuestras decisiones. And there's a biblical worldview that will inform our opinions. Y aunque anuncié lo que este es el tema de hoy, los cristianos debemos estar preocupados por el cambio climático. I already announced to you what the title of today's message will be, and so I will repeat it. Should Christians be concerned about climate change? Tenemos que cuidar la tierra sin olvidar el propósito de Dios al crearla, especialmente cuando hay asuntos como cambio climático. We need to take care of this earth without forgetting God's reason for having created it, especially when we have issues such as climate change before us. Y aunque esto van a ver que no voy a hablar muchísimo de cambio climático, esto va a aplicar muchísimo para muchas cosas para nosotros. And even though I'm talking about climate change, you will see how this applies to many other things in our lives. Y somos responsables de cuidar la creación de Dios. So again, we are responsible for stewarding, for taking care of God's creation. Y vamos a ver en la Biblia donde Dios nos da esa responsabilidad. And that responsibility is set forth in the Bible. We'll take a look at it. Pero el otro lado, ese es el número uno. El número dos es que la tierra fue creada para beneficio de los seres humanos. That's the first point. But the second point is that the earth was created for the benefit of the human race. No somos un cáncer o un virus o algo que está dando problemas a la tierra. We're not a virus or a cancer or something that is detrimental to God's creation, to the earth. Y entonces es un balance entre estas dos cosas. La tierra fue creada para nosotros y a la vez tenemos que cuidarla. So we need to find a balance between the two things. The earth was created for God's purposes and we need to take care of it. Y entonces quiero invitarle a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a estar viendo unos pasajes en Génesis. Go with me in your Bibles to Genesis chapter 1. We're going to look at a few of the verses. Y en Génesis capítulo 1 se encuentra el sexto día de la creación, es el que nos va a ser relevante para esto. What we're going to look at in Genesis chapter 1 is the sixth day of creation. Entonces empezando el versículo 24 dice, y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Genesis 1 chapter 20 verse 24. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre las aves animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Then God said, let us make human beings in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. La palabra clave en ese versículo para nosotros es la palabra dominio. And the trick word here in this passage is the word rule. Sigo leyendo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. So God created human beings in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Aquí dice, es un mandato de Dios, el primer mandato que le da Dios al hombre y le dice, llenen la tierra, sométenla y dominen.
This is an order. It's the first mandate that God gives to his created humans when he says, "Fill the earth and subdue it." Y este es el mandato de la creación de Dios. A veces se llama el mandato universal o el mandato de dominio. This is the mandate of creation. Sometimes it's called the universal mandate or the mandate of rule or dominion. Y la palabra aquí sométanla habla de una absoluta autoridad y control sobre algo. And when we see the word subdue it, it speaks to us of absolute authority and control over something. Otras versiones de la Biblia hablan de gobiernenla. Other translations say govern it or rule over it. También hablan de subyugar. We even see subjugate it, También de pisotear. trample on it. Bueno, eso es el significado literal de la palabra, ponerla bajo sus pies. That's actually the literal meaning of the word, put it under your feet. Que habla de conquista, de conquistar. Conquering it speaks of conquering it. Y entonces estos son diferentes palabras que se usan en este mandato o maneras de describir el mandato de la creación. All these words are different ways of describing the mandate of creation. Y cuando lo vemos nos da la idea, el hombre tiene que ser fuerte con la creación para dominar, para someter, gobernar, subyugar, pisotear y conquistar. And it makes us think we have to be strong. People have to be strong and powerful to govern the earth, to subjugate it, to trample on it, to conquer it. Una vez vi una calcomanía para un automóvil que dice, la Tierra primero y recarpetearemos el resto de los planetas después. I saw a bumper sticker once on a car. It said, "Earth first. We'll pave the other planets after that." Y vamos a dominar esta Tierra y vamos a hacerla nuestra. So we will dominate the earth. We will make it our own. Y la pregunta es si eso es lo que Dios está queriendo que seamos como cristianos. So my question today is this. Is this what God wants us to be as Christians? Ahora, busquen en Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver un versículo ahí donde Dios está en este segundo relato describiendo más en detalle la creación del ser humano. Go down a little bit farther to Genesis 2:15. This is in the second narrative where God describes the creation of his people in more detail. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. It says, "Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it." Y ahí esas dos palabras, cultivar y cuidar. Two good words, cultivate and keep or care for. Cultivar nos da la idea de desarrollo, de progreso, de economía. Cultivate speaks to us of developing, of progress, of economy. Está poniendo al hombre en el jardín y dice, hagan de este jardín suyo y desarrollen lo que progrese, que produzca. He puts the man in the garden and he says, make this garden your own, make it develop and progress, make it produce. Pero el otro lado de esa ¿verdad? Es la parte de cuidar, que nos habla de conservación, de protección, de ecología. But the other word in that same sentence is keep or care for. It speaks to us of conserving, of stewardship, of ecology. Y entonces hay un balance entre estas dos cosas. Tenemos que cultivar el jardín y también cuidarlo. So there's a balance between these two ideas. We need to cultivate the garden and we also need to take care of it. Y estos son más o menos los dos mandatos en Génesis, el mandato de dominio y el mandato de mayordomía. So these are the two mandates we see in Genesis, the mandate of domination and the mandate of stewardship. El mandato de dominio, la tierra fue creada para los seres humanos. In the mandate of domination or dominion, it says that the earth was created for people. Y el mandato de mayordomía, debemos de cuidar de la tierra como que fuera nuestro jardín. But the management of stewardship says that we must care for the earth as a garden. Y a veces hay como una pelea entre estas dos. Vean el ejemplo de la pantalla que les pongo ahí la imagen. And we often see a clash between these two concepts. You can see the picture I'm showing you. ¿Verdad? La parte cultivar, quieren desarrollar, quieren crecer, quieren desarrollar la economía. The cultivate side wants to grow, it wants to develop and see the economy expand. Y hay otro grupo de personas que quieren cuidar, quieren proteger, quieren la ecología. But there's another group of people that want to care for the earth. They want to protect ecology and conserve.
Y la pregunta es, ok, los cristianos ¿de qué lado tenemos que estar? So the question is, what side of all this should Christians be on? Y es una pregunta que no tiene una única respuesta. It's a question that has no simple answer. Lo que tenemos es la tensión entre estos dos mandatos. Instead, what we have is tension between two mandates. Y aquí cualquier solución tiene que estar entre estos dos polos. If there is a solution, it needs to lie somewhere between these two extremes. Algunas soluciones para cuidar la creación no toman en cuenta que Dios creó la tierra para el beneficio humano. Some of the solutions put forward for caring for creation don't take into account that God created the earth for our benefit as human beings. Y a veces esas soluciones para cuidar la creación limitan el desarrollo que es uno de los propósitos de la tierra también. And some of these solutions for caring for creation, keeping creation, overlook the economy. They overlook our need to cultivate the garden. Y puedes estar en desacuerdo ¿verdad? Con ciertas cosas. You may disagree with certain things. Y tu manera de cuidar tu parcela es diferente a la mía. Your way of taking care of your garden is different from mine. Imagínese un papá que le hereda a 3 de sus hijos 3 parcelas similares. Imagine a father who leaves as an inheritance to his 3 sons 3 similar plots of ground. Y uno quita la mayoría de los árboles y construye una finca y hace piscina y desarrolla todo. One clear cuts all the trees and puts in a farm and puts in a pool and develops the whole thing. El otro construye una cabañita y un cerco alrededor y no mucho más. One puts in maybe a cabin and a hedge around it and pretty much nothing else. Y el tercero puso ahí unas vacas y unas gallinas y no tocó nada. The third one puts in some cows and some chickens and doesn't touch anything. Los 3 están tomando la parcela que su papá les dio. All of them are doing as they see fit with the plot they received from their father. Y los 3 están desarrollándola como gustan. And they're all developing it as they see fit. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? A veces tenemos tener ese balance en nosotros. And that's the same kind of balance we need to find ourselves. Y también como encontrar cada uno nuestra manera de hacer las cosas. And each one of us needs to find the best way to do things. Y hay cosas innegables, como ejemplo, es innegable que hay calentamiento global hoy en día. There are things that are undeniable. For example, it's undeniable that global warming is happening today. El gran desacuerdo es por qué está pasando. The big question is, why is it happening? Si es algo cíclico de tiempos de eras de hielo y cambios a lo largo de muchos años. Is this part of the normal geological cycles, changes of era over the years, over the centuries? O también ¿cuánto es el factor humano en esto? How much is the human factor involved? Si es culpa de los humanos el calentamiento que estamos viviendo. This warming that we're experiencing, is it because of humans? Y podemos como cristianos manejar ese desacuerdo. And we as Christians can manage that disagreement. Y no debemos de insistir en uno de los polos como esto es lo que dice la Biblia. What we don't need to do is grasp one of the two extremes and say, this is what the Bible says. Hay una cita que dice, las escrituras no presentan un plan legislativo para cada posible problema ambiental. I have a quotation to share with you. Scripture does not lay out for us a legislative blueprint for every possible environmental problem. Si quieres buscar un versículo sobre qué hacer con emisiones de carbono, no lo vas a encontrar. If you'd want to find a Bible verse on what to do about carbon emissions, good luck, because it's not there. Lo que tienes que balancear es con esta tensión que estamos hablando hoy. Instead, we need to find a balance at this point of tension that we're talking about today. Y en esto de cultivar y cuidar tengo otro ejemplo. I have another example about cultivating versus keeping. No pude encontrar una foto de la primera bicicleta que me regalaron mis papás. I couldn't find a picture of the first bicycle that my parents ever gave me.
pero algo así, era una bicicleta azul. But it looked a little bit like this. It was a blue bicycle. Y cuando mis papás me regalaron esto fue interesante porque el garaje, ellos sacaron los dos carros y teníamos un garaje con dos columnas en el centro. It was interesting because what they did was pull the two cars out of the garage. Our garage had two pillars in the middle of it. Y entonces me enseñaron a andar en la bicicleta dando vueltas en el garaje. So they taught me to ride the bicycle by going around in circles in the garage. Y me motivaron de que en un día yo podía aprender a andar en la bici. And they encouraged me and said one day I would learn to ride on the bicycle. Y yo logré aprender ese día, And that day I learned, pero solo en un sentido, no podía ir en el otro sentido. but only in one direction. I couldn't go the other direction. Ya otro día tuve que aprender a andar en el otro sentido. So Pero, So the next time I had to go in the other direction. y es cuando un papá le regala una bicicleta a un hijo, él quiere un par de cosas. When parents give bicycles to their children, there are a couple of things they want to achieve. En primer lugar, él quiere que lo disfrute. First of all, they want their kids to enjoy their bicycles. Y en segundo lugar, quiere que lo cuide. And they want their children to take care of their bicycle. Y es un balance entre disfrutarlo y cuidarlo. And there's a balance between enjoying it and taking care of El it. colmo de cuidarlo es tenerlo guardado. The extreme of taking care of it is to stow it away somewhere and not take it out. Y nunca sacarlo, nunca andarlo porque se puede rayar, se puede derrumbar. Don't ride it, don't do anything with it because it might get scratched, it might get rusty. Y el colmo de disfrutarlo es dejarlo en la lluvia, dejarlo expuesto a ladrones, dejarlo en el zacate. And the extreme of enjoying it is to take it everywhere, to beat it up, to leave it lying around where anybody could steal it, leave it out in the yard. O cuando se rompe algo, no arreglarlo y ahí está. Or if something gets broken, you don't fix it, just leave it that way. El papá no quiere ni una ni otra. Parents don't want one and they don't want the other. Él quiere que el niño aprenda a disfrutarlo y a la vez que aprenda a cuidarlo. They want their children to learn to enjoy those bicycles, but also to take care of them. Y yo recuerdo cuando mi papá me ayudaba las primeras veces a reparar una llanta ponchada en la bici. And I remember that my father taught me at the beginning how to fix a flat tire on my bicycle. Y las primeras veces lo hicimos juntos. The first few times we did it together. Y después de eso se esperaba de que yo lo hiciera solo. After that, he expected me to do it myself. Y así el papá quiere que el hijo desarrolle el cuidado y a la vez que disfrute la bicicleta. So that's how parents teach their children to take care of those bicycles, to repair them, and also to enjoy them. Y a veces en este asunto ambiental y la Biblia tratamos de poner a Jesús, o alguna gente expone a Jesús de un lado o del otro. Sometimes when we talk about this matter of environmentalism in the Bible, we try to take Jesus and put him on one side or the other. Pero ambos extremos están equivocados. But both extremes are wrong. Y no podemos usar a Jesús como una mascota para un programa político específico. And Jesus will never be a mascot for our political programs. Eso puede diluir el testimonio de Jesús. This can dilute our testimony of Jesus. Entonces tenemos que tener este balance. So this is the balance we need to strike. Del lado de cultivar, un cristiano podría hablar de la parábola de los talentos, que Jesús dijo, le dio talentos y le dio recursos a sus siervos. On the cultivate side, we have the parable of the talents. God gives resources and he gives gifts to his people, to his servants. Y los siervos tienen que multiplicar e invertirlo. Servants need to multiply those talents and invest them. Y se le recrimina al siervo que solo enterró y cuidó lo que Dios le dio. And the servant who buried his talent and just simply took care of it earned himself a scolding. Y del lado de cuidar también hay a veces una idea de que los seres humanos somos como un parásito. On the keep or care side, sometimes you kind of get the impression that human beings are a parasite on the earth. Y hay personas que hasta piensan que tenemos que reducir la población mundial y que hacer cero desarrollo. And people say that we need to reduce the size of the world population and seek zero development. Y eso no es la idea de Dios tampoco. But that's not God's idea either. Él dijo, llenen la tierra y domínenla y fructifiquen. He said, fill the earth and subdue it and be fruitful. Hay un autor que se llama Christopher Wright, que me gusta
él escribió un libro que se llama La misión del pueblo de Dios. There's a Christian writer I like to read. He wrote a book called The Mission of God's People. Y Christopher Wright básicamente habla de que tenemos que ser el pueblo de Dios en la creación de Dios. Basically, he says we need to be God's people within God's creation. Y en este libro hay un capítulo que dice es un pueblo que cuida de su creación. There's a chapter that says a people that care for the creation. Y la cita es la siguiente, dice, se nos da la misión de gobernar sobre la creación, pero debemos hacerla de una manera que se base en el carácter y los valores del propio reinado de Dios. And there's a quotation there I'm going to share with you. It says, we are given the mission of ruling over creation, but we are to do it in ways that are modeled on the character and values of God's own kingship. Entonces, sí, tenemos que gobernar sobre la creación, pero tenemos que hacerlo de la manera en que Dios lo haría. So yes, we are to rule over creation, but we are to do it as God would do it. Y entonces, la manera en que Dios cuida de su creación y que Dios establece su reinado, así debemos de hacerla nosotros. So the way God cares for his creation, the way God lives his kingship, this is the way we should do it. La imagen de Dios no es una licencia para abusar con arrogancia. Being the image and likeness of God is not a license to abuse arrogantly. En Efesios dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. In the book of Ephesians, it says that we should be imitators of God as his beloved children. Debemos ser reyes, no tiranos. We are to be kings, but not Y tyrants. si fuéramos tiranos, rechazaríamos la imagen de Dios que tenemos en nosotros. Because if we were tyrants, we would be rejecting God's image that we bear within us. Entonces, ¿cómo es que Dios establece su reinado? So what does that mean? How does God establish his kingship? ¿Cómo reina Dios sobre su creación? How does God reign over his creation? Me llama la atención que el versículo, el salmo que leyó Ronald en la oración, tenía que ver con el reinado de Dios. And as it happens, the psalm that Ronald read this morning during the prayer addresses the idea of God's kingship. Yo me estudié el Salmo 145, que es muy conocido, donde dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Empieza el salmista hablándole a Dios como Rey. I was reading Psalm 145. It's very well known, and it starts off by saying, I will exalt my God, my King. It starts right off by talking about God as King. Y en un versículo famoso, el 8 y 9, dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Many of us are familiar with verses 8 and 9. It says, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and his mercy is over all he has made. Dios reina con sabiduría, con poder, con bondad, con gracia. God reigns with wisdom, power, goodness, and grace, Con compasión, con fidelidad, con generosidad. with compassion, faithfulness, generosity. Él da provisión, protección, justicia y amor. He gives provision, protection, righteousness, and love. Así reina Dios sobre nosotros. And this is how God exerts his kingship over us. Y si yo quiero manifestar la imagen de Dios que Él puso, yo debo de reinar sobre la creación de igual manera. And if I want to manifest the image, God's image that he placed in me, then I should rule in the same way. Y dice Christopher Wright que este es el primer mandamiento que Dios le da a la humanidad. Christopher Wright notes that this is the first commandment that God gives humankind. Y Él nunca revocó este mandato. It's a commandment that he never revoked. Y entonces en la iglesia hablamos mucho de la gran comisión en el Nuevo Testamento. In the church, we like to talk a lot about the Great Commission we find in the New Testament. Y Christopher Wright habla de la gran comisión del Antiguo Testamento. Christopher Wright also points to the Great Commission in the Old Testament. Tenemos que evangelizar al mundo y a la vez tenemos que cuidar de la creación que Dios nos dio. We are to evangelize the world, and we are also to care for this great creation that God gave us. La creación da gloria a Dios.
The creation gives glory to God. Y cuando participamos de la destrucción, la contaminación, el despilfarro de la creación, disminuimos la capacidad de la creación de glorificar a Dios. And when we take part in destruction, contamination, and wasting creation, we reduce the creation's capacity to glorify God. Tenemos que maximizar la gloria de Dios que Dios recibe a través de su creación. We must maximize the glory that God receives through His creation. Y el hombre, a la hora de estar aquí, de cultivar y cuidar este jardín, teníamos que maximizar su belleza para Dios. And as we live here cultivating and keeping that garden, we need to maximize its beauty for the glory of God. Pablo describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Paul describes Jesus Christ as the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Y dice, porque por medio de él fueron creadas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. And he says, for in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. Y después dice, Dios le agradó habitar en toda su plenitud y por medio de Jesús reconciliar todas las cosas con él. And then it says, for God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things. Reconciliar las cosas que están en la tierra y las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz. Reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Dios quiere que nosotros, Él va a redimir la creación. God will redeem his creation, Y Él va a reconciliar todas las cosas con Él. and he will reconcile all things to himself. Y necesitamos meditar en esto. These are things we need to think about. Quiero terminar viendo Romanos capítulo 8 y les invito a todos a ver ahí Romanos 8, versículo 19 en adelante. I want to close with Romans chapter 8, and I would encourage you to open your Bibles and go with me. Romans chapter 8, starting with verse 19. El universo en el que estamos es un universo bajo maldición. The universe we live in is under a curse. Y es una maldición que Dios mismo puso sobre el universo. This is a curse that God himself placed on this universe. Y Romanos 8:19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Verse 19, the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. El universo está bajo frustración. Again, the universe is under frustration. Y me encanta esa frase, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. And I love that statement that the creation waits in eager expectation for the children of God. Sigo leyendo, dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Then it says, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into freedom and into the freedom and glory of the children of God. La creación va a ser liberada de esta corrupción. The creation will be liberated from this decay. Y esta corrupción la esclaviza. This decay enslaves the creation. Y termino, dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. And it says, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Entonces esto significa que no debemos de decir,
ay, porta a mí, a la tierra. This means we shouldn't be saying, "Psst, not my problem," to the earth. Como tampoco le diríamos porta a mí a una mujer que está literalmente en sus dolores de parto. Just as we would say, "Psst, not my problem," when faced with a woman who is in childbirth. Tratamos de acomodar a la mujer y darle lo mejor para que pase esto. Instead, we try to help her and make her comfortable and do whatever we can until she can get through this. Y sí significa que tenemos que entender de que hay límites en esto de salvar al mundo. We do need to understand that there are limits on this whole matter of saving the earth. No podemos por medios humanos quitar una maldición que Dios puso. By human striving, we cannot remove a curse that was placed by God, Sabiendo que Dios mismo va a quitar esa maldición en la revelación de Jesús. especially because we know that God Himself will remove the curse through the revelation of Jesus Christ. Me gusta una cita del Dr. Russell Moore. Él es encargado de ética de una denominación grande bautista. There's a writer called Dr. Russell Moore who's responsible for ethics in one of the large Baptist denominations. Y él dice, la creación aguarda algo, pero no es liberarse del hombre. He says creation is longing for something, but it's not freedom from man. Sino la venida del Dios hombre, el Señor Jesús. Instead, it is the coming of the God-man, the Lord Jesus. La creación está esperando a Jesús. The creation itself is waiting for Jesus. Y tenemos que cuidar la tierra, proteger el orden natural, We need to watch over the earth. We need to protect the natural order. pero siempre recordar de que el mundo no es rescatado en última instancia por políticos, por músicos, por cineastas o científicos. But we also need to remember that ultimately the world will never be redeemed by politicians, musicians, movie makers, or scientists. Es salvado por un hombre, el Señor Jesús. It will be saved by a man, the Lord Jesus. Y entonces en una palabra dice, la proclamación del Evangelio es la forma más visionaria del activismo ambiental. I saw something that said the proclamation of the gospel is the most visionary form of environmental activism. Tenemos que anunciar a Jesús a esta tierra que está corrompida y que está perdida. We need to announce Jesus to this creation which is decaying and lost. La tierra será liberada cuando sus gobernantes son levantados de la maldición de la muerte. The earth will be liberated when its rulers are raised up out of the curse of death, Y cuando todas las cosas estén bajo sus pies en Cristo. and when all things are under His feet in Jesus Christ. Entonces, en conclusión, So to conclude, debemos apoyar leyes razonables que protegen la tierra y sus recursos. we should support reasonable legislation to protect the earth and its resources, Pero cuidando de que son redactadas con la idea de que la tierra fue creada para los seres humanos. but we need to make sure that this legislation is written with the idea that the earth was created for human beings, Y que las políticas no deben inhibir el desarrollo humano. and policies should not inhibit human development. En segundo lugar, no debemos de acoplar el nombre de la iglesia a una política específica. And in the second place, we should not attach the name of the church to any specific policy. Podemos tener diversidad de opinión. We have room for diverse opinions. Conversemos al respecto. We can talk to each other about it. Pero alguien puede ser cristiano más del lado de desarrollo y otro más del lado de cuidar, y está bien. Maybe one Christian believes more toward the side of development and another Christian leans more toward the side of care, of keeping, and that's all right. Y no tenemos que darle la espalda a lo que sabemos que es la verdad para apoyar una política que vemos bonita o loable. And we should never turn our backs to what we know is true just to support a policy that we think sounds respectable or admirable. Yo creo que tenemos que tener discernimiento. We always need to use discernment. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, la última carta que él escribe antes de morir, Paul's last letter before he died was addressed to Timothy. y él dice, ahora bien, ten en cuenta que estos últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. And he said, "But mark this,
There will be terrible times in the last days. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia, serán blasfemos, People will be lovers of themselves, lovers of money, blasphemers, ingratos, impíos, ungrateful, unholy, insensibles, libertinos, brutal, not lovers of the good, lovers of pleasure, enemigos de todo lo bueno, not lovers of the good, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Y tiene una frase que me encanta, dice, aparentarán ser piadosos, pero habiendo negado su poder. And then it says, having a form of godliness, but denying its power. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo a Timoteo. Paul says to Timothy, have nothing to do with such people. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces vemos movimientos de ecologistas que parecen ser buenos, Church, we need to be very careful because sometimes we do see ecology movements that look pretty good, pero tienen una agenda secundaria. but sometimes they have a side agenda, a hidden agenda. Aparentarán ser piadosos, pero no lo son, no te metas con eso. They appear to be righteous, but they're not, and we shouldn't get involved with them. Y ahí tenemos que tener mucho discernimiento. We need great discernment. Tenemos que ser personas que leen, que ven, que estudian, pero que disciernen si esto va de acuerdo a lo que Dios dice o no. We need to be people who read, who watch, who discern, and try to and detect whether or not this is God's will. Y unos versículos después, en ese pasaje en Timoteo, dice Pablo a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Later on in this letter, 2 Timothy, Paul says, but as for you, stand firm in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Permanece firme en las enseñanzas de Dios. Stand firm in the teachings of God. Y cuando hay dudas, cuando hay preguntas en el mundo acerca de cómo manejamos estas cosas, tú y yo podemos escuchar y discernir, pero firmes en la palabra de Dios. And when there is uncertainty, when there are questions in the world about how to manage these things, you and I can ask questions, but we need to stand firm on God's word. Vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor. Pray with me. We want to put this in God's hands. Señor, gracias te damos por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Gracias porque tu palabra es verdad. Thank you because your word is true Porque tú nos enseñas, Señor, a través de ella. and because you teach us through your word. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a tener discernimiento Help us, Lord Jesus, to have discernment y a cuidar y a la vez cultivar la tierra que tú nos has dado. to care for this earth you have given us and also to cultivate it. Y que seamos sabios al hacerlo y que podamos hacerlo representándote a ti de la manera que tú lo harías. Help us be wise in doing so and help us represent you as you would have us do. Y en estos últimos tiempos, Señor, que tú nos des la habilidad de escuchar y de discernir los movimientos que se hacen. And in these last times, Lord, give us the discernment to listen to and to understand the movements and what they're doing. Y que sepamos, Señor, qué cosas tienen una agenda de anticristo y qué cosas tienen la agenda tuya, Dios, de Cristo. And show us, Lord, if they have an agenda that works, that is against you or that is with you, Y queremos siempre estar del lado de tus reinos. because we always want to be on the side of your kingdom. Gracias, Señor Jesús, te damos. And thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una muy buena semana. God bless you, brothers and sisters. Have a good week.